Nuestro hermosísimo club de lectura. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar por acá. Todavía no les comparto. Uy, súper bien. Ok, ya ahí lo ven, ¿verdad? Perfecto. Benjamin Graham es conocido por su concepto de margen de seguridad. Escribió sobre ello extensamente y con detalles matemáticos. Pero mi resumen favorito de la teoría llegó cuando mencionó en una entrevista que el propósito del margen de seguridad es hacer innecesario el pronóstico. Es difícil exagerar cuánto poder reside en una simple declaración. El margen de seguridad también puede llamarlo margen de error o redundancia. Es la única forma eficaz de navegar de forma segura en un mundo que se rige por las probabilidades, no por las certezas. Y casi todo lo relacionado con el dinero existe en este tipo de mundo. Yo les puedo decir que desde mi punto de vista, muy personal, es una idea que me he quedado muy consciente. No existe, no existe certeza en el mundo, existe probabilidad, porque realmente nada es totalmente exacto, ¿están de acuerdo? Y cuando lo vemos así empezamos a sufrir bastante porque como esperamos que todo sea exacto, no lo es, pues decimos, ay, es que las cosas no salen como quiero, no salen como deberían. ¿Han escuchado a gente así? Es porque viven en su supuesta certeza, pero nada más son probabilidades. Pronosticar con precisión es difícil. Esto es obvio para el contador de cartas, porque nadie podría saber dónde se encuentra una carta en particular en un mazo barajeado. Es menos obvio para alguien que se pregunta, ¿cuál será el rendimiento anual promedio del mercado de valores durante los próximos 10 años? ¿O en qué fecha podré jubilarme? Pero son fundamentalmente iguales. Lo mejor que podemos hacer es pensar en las probabilidades. El margen de seguridad de Graham es una simple sugerencia de que no necesitamos ver el mundo frente a nosotros como blanco o negro, predecible o un juego al azar. El área gris persigue cosas donde una variedad de resultados potenciales es aceptable. Es la forma inteligente de proceder. Pero la gente subestima la necesidad de margen de error en casi todo lo que hace que implica dinero. Los analistas de acciones dan a sus clientes objetivos de precios, no rangos de precios. Los pronosticadores económicos predicen cosas con cifras precisas, rara vez amplias probabilidades. El experto que habla con certeza inquebrantable obtendrá más seguidores que el que dice no podemos saberlo con certeza y habla en probabilidades. Hacemos esto en todo tipo de actividades financieras, especialmente aquellas relacionadas con nuestras propias decisiones. El psicólogo de Harvard, Max Wasserman, demostró una vez que el analizar los planes de renovación de viviendas de otras personas, la mayoría de las personas estima que el proyecto superará entre un 25 y un 50% el presupuesto. Pero cuando se trata de sus propios proyectos, la gente estima que las renovaciones se completarán a tiempo y dentro del presupuesto. Qué interesante. ¿Qué quiere decir esto y cómo aplica en mi vida real? Cuando nosotros pensamos que todo va a salir perfecto, somos los masters en todo. ¿Están de acuerdo? ¿Quién dice, no, ya, ¿cómo llegas a fin de mes fácil? Me va a pagar tal, 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 tal. Y pensamos en todos los que nos van a pagar o si te dedicas al mundo de las ventas como yo, vas a hacer algo similar. Vas a decir, ¿quién te va a comprar? Me va a comprar A, B, C, D, F, G, H, I, J, K y con eso ya tenemos un nuevo puesto, ya alcanzamos cierto bono. ¿Les ha pasado? El problema es cuando no hacemos las cosas, cuando no quedan. Y es justo lo que dice aquí. Oh, la eventual decepción. Mari, hola. Eso va cambiando las cosas. También nosotros debemos de tener una probabilidad. ¿Qué probabilidad entre que se queda y no se queda? Y eso nos va a ayudar a que estemos más tranquilos. Dos cosas hacen que evitemos el margen de error. Una es la idea de que alguien debe saber lo que depara el futuro, impulsado en el sentimiento incómodo que surge de admitir lo contrario.
La segunda es que, por lo tanto, se está haciendo daño a sí mismo al no tomar decisiones que exploten por completo una visión precisa de este futuro hecho realidad. Pero el margen para el error se subestima y se malinterpreta. A menudo se ve como una cobertura conservadora, utilizada por aquellos que no quieren correr muchos riesgos o no confían en sus puntos de vista. Pero cuando se usa adecuadamente, es todo lo contrario. El margen de error le permite soportar una variedad de resultados potenciales y la resistencia le permite quedarse el tiempo suficiente para permitir que las probabilidades de beneficiarse de un resultado de baja probabilidad caigan a su favor. Las mayores ganancias ocurren con poca frecuencia, ya sea porque no ocurren con frecuencia o porque toman tiempo para aumentar. Entonces, la persona con suficiente margen de error en parte de su estrategia efectivo para permitirle soportar dificultades en otras acciones. Tiene una ventaja sobre la persona que es eliminada. El juego terminado inserta más fichas cuando se equivoca. Vamos a ponerlo de un término mundano. Si cada vez que hacemos nuestras proyecciones nosotros lo damos como que siempre estamos ganando, sin lugar a dudas vamos a comenzar a perder. Debemos de entender que la parte del dinero es como el agua. Allá, qué filosófico. No, o sea, es como una parte donde no todo va a salir bien, ¿ok? Y es normal. Debemos de contemplarlo. Para los negocios le llaman mermas. Debemos de tener esas mermas calculadas, porque cuando no las tenemos y todo se estipula bajo cierto margen, vamos a empezar a sufrir cuando éstas pasen. Sin embargo, sí podemos empezar a buscar que se vayan acortando esas mermas, pero aún así tiene ese pequeño riesgo. No hay una merma cero, ¿va? ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber siempre errores. No siempre los va a haber, pero puede haber. Y eso te va a ayudar a que en lugar de que, un ejemplo, les estaba diciendo de las ventas, de que yo diga, ya, le hablé a aquí en el grupo de Zoom somos 15, le hablé a las 14 personas restantes, todos me van a comprar, es poco probable. Sin embargo, si digo, hay 15 personas, un promedio estable en ventas es un 20-25%. Entonces estamos hablando que son 3 personas, pero yo necesito llegar a 5. ¿Qué voy a hacer? Aumentar el número de personas que le hablo. De esa manera voy a estar más tranquilo y sabré que puedo aumentar. ¿Qué pasa si se viene la otra parte? Es decir, que la mayoría en verdad empezaron. Fue una noche espectacular y en lugar de el 25 obtuve un 60% de personas que se deciden comprar. Ah, bueno, tengo un happy problem, pero aún así puedo seguir creciendo, ¿va? Bill Gates entendió esto bien. Cuando Microsoft era una empresa joven, dijo que se le ocurrió este enfoque increíblemente conservador de que quería tener suficiente dinero en el banco para pagar la nómina de un año, incluso si no recibíamos ningún pago. Warren Buffett expresó una idea similar cuando le dijo a los accionistas de Ber- Berkshire Hathaway en el 2008. Me he comprometido con ustedes, las agencias de calificación y conmigo mismo a administrar Berkshire siempre con más que suficiente efectivo. Cuando me vea obligado a elegir, no cambiaré en una noche de sueño por la posibilidad de obtener ganancias adicionales. Hay algunos lugares específicos para que los inversores piensen en el margen de error. Uno es la volatilidad. ¿Puede sobrevivir a la caída de sus activos en un 30%? En una hoja de cálculo, tal vez sí, en términos de pagar sus facturas y mantener un flujo de caja positivo, pero y mentalmente es fácil subestimar lo que hace a tu psique una disminución del 30%. Su confianza puede dispararse en el mismo momento en que la oportunidad está en su punto más alto. Usted o su cónyuge pueden decidir que es hora de un nuevo plan o una nueva carrera. Conozco a varios inversores que renunciaron después de pérdidas porque estaban agotados físicamente. Las hojas de cálculo son buenas para decirle cuando los números cuadran o no. No son buenos para modelar cuando se sentirá cua- no son buenos para modelar cómo se sentirá cuando arrope a sus hijos por la noche preguntándose si las decisiones de inversión
que ha tomado fueron un error que dañará su futuro. ¡Ay, qué fuerte! ¿No? Hasta se sintió escalofrío. Otro es ahorrar para la jubilación. Podemos mirar la historia y ver, por ejemplo, que el mercado de valores de Estados Unidos ha obtenido un promedio anual del 6,8% después de la inflación desde la década de 1870. Es una primera aproximación razonable usar eso como una estimación de que esperar de su propia cartera diversificada al ahorrar para la jubilación. Puede usar estas suposiciones de retorno para retroceder a la cantidad de dinero que necesitará ahorrar cada mes para lograr su objetivo. En palabras menos técnicas, nos están hablando que el 6,8% anual de inflación es, lo, es el valor que pierde tu dinero después de un año. Es decir, vamos a poner de ejemplo una Coca-Cola, ¿vale? Una coca en el primer año te vale 10 pesos. En el segundo te va a valer 10 pesos con 6 centavos, ¿vale? Y así nos vamos a ir aumentando. Eso es lo que va perdiendo de valor. Cuando pasen 10 años, ya van a llevar casi 16 pesos. Y todos los que estamos aquí conectados, ya superamos 15 años. Entonces ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño, bueno, en algún momento lo fui, y tenía 10 pesos y me sentía que me llevaban la mitad de la tienda con mis primos. Hoy voy con 10 pesos a la tienda y me mandan de regreso porque te no alcanza para nada. Esa es la parte de la inflación, que eso es lo que están diciendo que se debe de tomar en cuenta cada vez que invertamos. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo esté pensando en mi jubilación, debo de estar pensando en que cada año mínimo hay un 6% que va a aumentar, en este caso es casi 7 los precios. ¿Para qué? Para que cuando pasen, vamos a pensar que tengo, mi caso, 41 años y me quiero jubilar a los 65 por decir algo, y pretendo vivir una vida promedio de 85 años, debo de tener 20 años sobre, o sea, se tiene que multiplicar contemplando esos 20 años y la inflación para que tenga una vida estable. Es un rollo ahí, pero de todos modos, si gustan, mándame un mensaje y te explico con más calma. Pero, ¿y si los rendimientos futuros son menores? ¿O qué pasa si la historia a largo plazo es una buena estimulación del futuro a largo plazo, pero su fecha de jubilación objetivo termina cayendo en medio de un mercado bajista brutal como en el 2009? ¿Qué pasa si un futuro mercado bajista lo asusta y se queda sin acciones y termina perdiendo un futuro de un mercado alcista y por lo que los retornos que realmente obtiene son menores que el promedio del mercado? ¿Qué sucede si necesita retirar sus cuentas de jubilación a los 30 años para pagar un accidente médico? La respuesta a eso, ¿qué pasaría si no podrá jubilarse como una vez predijo? Lo que puede ser un desastre. La solución es simple, aproveche el margen de error al estimar sus rendimientos futuros. Esto es más arte que ciencia. Para mis propias inversiones, que describiré más en el capítulo 20, supongo que los rendimientos futuros que obtendré durante mi vida serán 14 más bajos del promedio histórico. Así que ahorro más de lo que ahorraría si asumiera que el futuro se pareciera al pasado. Así mi margen de seguridad, en términos no tan numéricos y tan extensos, vamos a pensar que después de hacer números, tú dices que necesitas 1 millón de pesos para vivir bien. Es un decir, yo sé que no. Lo que vas a pensar y lo que vas a hacer es aumentarle, en este caso, son 14 puntos, por decirlo algo, en lugar de 1 millón, 1,200,000 pesos, ¿vale? Para que tengamos ese margen y podamos sentirnos cómodos. ¿Qué es de todo esto? Una de las cosas más importantes que valoro y que te sugiero. Sé consciente de que hay errores para que cuando existan no te sorprendas. Yo pongo este ejemplo en negocios. Mi hermana tenía una tienda y yo le decía, yo sé que tú no eres como yo y a ti te gusta dormir hasta tarde. Si tu tienda la vas a abrir todos los días a las 11 de la mañana, ábrelo a las 11 de la mañana. No pasa nada. La gente ya va a saber que a las 10 no puede ir a tu tienda a buscarte. Carlos, es una locura. No.
solamente empiezas a condicionar a la mente y a las personas de que tienes un horario fijo. También, si tú, aprovechando que te duermes tarde, vas a abrir hasta tarde, es decir, hasta las 12 de la noche, la gente ya va a saber que de 10 de la mañana a 12 de la noche va a estar abierta la tienda. Nada más, ¿ok? ¿A qué voy con eso? En este caso estamos hablando de altas y bajas de dinero. Si tú ya sabes que lo normal sería obtener un 10% de, de flujo por inversión, no lo vas a calcular al 10, lo vas a calcular al 7, para que tienes un 3% de probabilidad de que esté bajando y no te afecte tanto. Ya sabes qué puede pasar. Ya sabes, en el caso de mi hermana, cuando, cuando abre la tienda, cuando cierra la tienda. Ya lo sabes, ya no te sorprende. Y si un día abres a las 6, a las 8 de la mañana, la gente se va a sorprender, pero no se va a quejar. Diferente que si tú los acostumbraste a las 8 y un día abres a las 10, la gente se va a quejar y no se va a sorprender. Hola, por acá. Qué gusto en TikTok. El futuro puede ser peor de lo que el pasado, pero ningún margen de seguridad ofrece una garantía del 100%. Un buffer de un tercio es suficiente para permitirte dormir bien por la noche. Y si el futuro se parece al pasado, estaré gratamente sorprendido. La mejor manera de lograr la felicidad es apuntar bajo, dice Charlie Munger. Maravilloso. Un primo importante del margen de error es lo que llamo sesgo de optimismo de la toma de decisiones o síndrome de la ruleta rusa o de la ruleta rusa debería funcionar estadísticamente. Un apego a las probabilidades favorables cuando la desventaja es inaceptable en cualquier circunstancia. Nassim Taleb dice, puedes amar el riesgo y sin embargo ser completamente reacio a la ruina. Y de hecho, deberías. O sea, aquellos que nos encanta y decimos que nos fascina la adrenalina, está bien, pero no apuestes todo. Fíjense, eso es algo que he aprendido en este libro. Yo sí era de los que iba y jugaba, cuando me invitaron a jugar blackjack o cartas o lo que fuera, en algún momento sí me sentía muy histriónico y decía, va mi todo, ¿no? El problema de lo que estoy aprendiendo aquí es que cuando tú dices va mi todo, también lo puedes perder. Wow, Carlos, qué gran ciencia, ya sé, pero aún así es cuando vas apostando y eres tan fanático de la adrenalina que no tomas las decisiones correctas. Sin embargo, si tú vas viendo cuánto es más y vas aumentando y vas aumentando y dejas de jugar nada más por jugar y empiezas a hacerlo de una manera profesional, seguro van a mejorar tus resultados. La idea es que tienes que arriesgarte para salir adelante, pero no vale la pena correr ningún riesgo que pueda acabar contigo. Las probabilidades están a su favor al jugar la ruleta rusa, pero la desventaja no compensa el potencial alza. No hay margen de seguridad que pueda compensar el riesgo. Lo mismo pasa con el dinero. Las probabilidades de muchas cosas lucrativas están a su favor. Los precios inmobiliarios suben la mayoría de los años y durante la mayoría de los años recibirá un cheque de pago cada 2 semanas. Pero si algo tiene un 95% de probabilidades de estar bien, el 5% de probabilidades de estar equivocado, significa que es casi seguro que experimentará la desventaja en algún momento de su vida. Y si el costo de la desventaja es la ruina, la ventaja del otro 95% de las veces probablemente no valga la pena correr el riesgo, sin importar lo atractivo que parezca. El apalancamiento es el diablo aquí. El apalancamiento, endeudarse para hacer que su dinero rinda más, empuja los riesgos de ruina al algo capaz de producir la ruina. Fíjense, esto me lo hubieran dicho hace un montón de tiempo. Ok. Yo tuve que pedir un préstamo personal para un negocio, para calcular el riesgo en todo. Sí, es súper importante. Pero era un negocio que en ese, ni siquiera era un negocio, era para mejorar mi negocio, pero era algo que sobrepasaba por mucho lo que podía hacer. Yo confié, volví a apostar, ¿saben? Y me endeudé por más de 100,000 pesos. Eso no se los recomiendo de acuerdo a lo que dice aquí, porque no es que yo pudiera generar esos 100,000 pesos de una forma ágil
en unos cuantos meses. Bueno, en unos meses sí, pero la promesa era que en una semana iba a generarlo. Si yo hubiera sabido esto, hubiera dicho el apalancamiento funciona, pero no para que termine más endeudado. ¿Están de acuerdo? Porque realmente fue desproporcional. Salió mal. ¿Y cuál fue? Me quedé con una deuda enorme. Nada más con la deuda. Algunos conocimientos sí, pero la deuda fue más de lo que yo hubiera estado dispuesto. El peligro es el optimismo racional. La mayor parte del tiempo enmascara las probabilidades de arruinar algunas veces. El resultado es que subestimamos sistemáticamente el riesgo. Los precios de la vivienda cayeron un 30% en la última década. Algunas empresas incumplieron sus deudas. Eso es capitalismo. Sucede. Pero aquellos con alto apalancamiento tuvieron una doble aniquilación. No solo se quedaron en quiebra, sino que al ser eliminados, se borraron todas las oportunidades de volver al juego en el mismo momento en que la oportunidad estaba madura. Un propietario desapareció en 2009. No tenía ninguna posibilidad de aprovechar las tasas hipotecarias baratas del 2010. Brothers no tenía ninguna posibilidad de invertir en deuda barata en el 2009. Ya estaba hecho. Les voy a pasar un super hack que la verdad me encanta y que me dijo un amigo que es muy inteligente y le gusta este tipo de cosas. ¿Va? Ahí va. Pausa dramática. Él, muchas veces te dicen que para comprar inmuebles los compres en preventa. ¿Alguien le han dicho que en preventa sale más barato? Bueno, primer parte que me dijeron. Robert Kiyosaki tomó un curso con su equipo y nos decían que nunca compráramos en preventa. ¿Por qué? Porque no tienes flujo de efectivo rápido. Acuérdense que para Robert el flujo de efectivo es bien importante. Es decir, que tú luego puedes materializar y puedes empezar a generar dinero con algo que compres. ¿Va? ¿Qué me dijo mi amigo? Y es muy real, no me había percatado, pero es cierto. Él dijo, ¿quieres comprar barato? Compra el departamento muestra o los últimos dos departamentos cuando ya se haya vendido todo. Usualmente lo pueden dejar hasta más barato que en preventa. Y es cierto, ustedes vayan nada más por curiosidad y chequen cuánto cuesta un departamento. Ese es otro buen hábito. Debes de conocer a dónde vas a estar, el mercado donde vas a estar invirtiendo. Una vez que vayas, te vas a dar cuenta que te dicen, ah, oye, si tú compras ahorita cuesta 1 millón. Ya cuando son los últimos, ya están pensando en el siguiente proyecto. Entonces es ya, por favor, compra este, te cuesta 800,000 pesos. Te hicieron un descuento, tienes flujo inmediato, nada más porque ya usaron tu departamento, pero es un bien inmueble. Es muy poquito lo que se desgastó por ese uso. ¿Están de acuerdo? O sea, realmente a mí me llama mucho la atención cómo puede bajar algo y vas a tener flujo de manera inmediata. O sea, si lo rentas, obviamente. Pero a diferencia de una preventa donde tú eres quien financia y a veces pagas un financiamiento para financiar a un tercero. Es una locura, ¿va? No se lo digan a tantas personas porque creemos que siguen siendo baratos. Va. Para evitar esto, pienso en mi propio dinero como barbelo. Me arriesgo con una parte y me aterrorizo con la otra. Esto no es inconsciente, pero la psicología del dinero te haría creer que lo es. Solo quiero asegurarme de que puedo permanecer de pie el tiempo suficiente para que mis riesgos valgan la pena. Tienes que sobrevivir para tener éxito. Para repetir un punto que hemos señalado varias veces en este libro. La capacidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, durante el tiempo que quieras, tiene un ROI infinito, o sea, un retorno. El margen de error hace más que ampliar el objetivo en torno a lo que cree que podría suceder. También lo ayuda a protegerse de cosas que nunca imaginaría que pueden ser los eventos más problemáticos a los que nos enfrentamos. La batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial fue la batalla más grande de la historia. Con él llegaron historias igualmente asombrosas de cómo la gente se enfrentaba al riesgo. Uno llegó a fines de 1942.
cuando una unidad de tanques alemanes se sentó en reserva en las praderas fuera de la ciudad. Cuando los tanques se necesitaban desesperadamente en el frente, sucedió algo que sorprendió a todos. Casi ninguno de ellos funcionó. ¿Te imaginas? O sea, la mayoría de los tanques ya estaban a punto y nadie hizo nada. A mayor demanda, más caro. Así es, Alvarro, la ley de la oferta y la demanda. De los 104 tanques de la unidad, menos de 20 funcionaban. Los ingenieros encontraron rápidamente el problema. El historiador William Craig escribe, durante las semanas de inactividad detrás de las líneas del frente, los ratones de campo habían anidado dentro de los vehículos y devorado el aislamiento que cubría los sistemas eléctricos. Pero eso no lo habían contemplado. Los alemanes tenían el equipo más sofisticado del mundo, sin embargo, allí estaban derrotados por ratones. Puedes imaginar su incredulidad. Es casi seguro que esto nunca se les pasó por la cabeza. ¿Qué tipo de diseñador de tanques piensa en la protección del mouse? No uno razonable, y no uno que haya estudiado la historia de los tanques. Fíjense, para ir cerrando, esta parte que decía Álvaro, que la oferta y la demanda es una concepción, es una percepción nuestra, no de nadie más. Nosotros creemos que puede existir mayor o menor demanda. ¿Qué pasaría si en verdad todos nos esperáramos a que bajaran los precios? Y les voy a poner un ejemplo. En Ciudad de México, en Torre Mítica, hoy los precios están más baratos en algunos casos que en las propias preventas, porque no han tenido el flujo que se esperaba. Muchas veces lo que se cree que es más barato nada más es por la percepción, pero no por una realidad. ¿Cuántas veces no nos pudo haber pasado eso en nuestra vida cotidiana? Muchas gracias a todos. Recuerden, este es un club de lecturas. Estamos de 6:30 a 7, de lunes a viernes. Pueden sentirse libres de invitar a todo el mundo. Nos vemos el día de mañana para continuar con la lectura y seguir aprendiendo de la psicología del dinero. Gracias, hasta mañana, Carlos. Gracias, bonito Excelente día. día. Lindo día a todos.